Una de las tradiciones que en este tiempo surgen en nuestra sociedad es la tradición del pan de muerto, ¿cierto? Un pan dulce que se hace con relación a las festividades del catolicismo romano sobre la veneración de los muertos a inicios de noviembre. 1 y 2 de noviembre son días festivos relacionados con el catolicismo romano en nuestra sociedad. Y este pan es usualmente utilizado en las ofrendas y representaciones folclóricas de la muerte, y la gente acostumbra ir a los panteones para visitar a los restos de sus seres queridos y llevar también ahí, honrar a sus familiares, llevando ahí también comida, llevando algunas de las cosas que estos familiares les gustaba, y dentro de ello también poniendo ofrendas con pan de muerto. Esta es una tradición religiosa que el catolicismo romano ha promovido como parte de su fe. Es una mezcla de rituales espiritistas y algunas filosofías orientales. Esta mezcla da a entender que los espíritus de los muertos pueden regresar a esta tierra para disfrutar de las cosas que antes les gustaban junto con su familia. El catolicismo romano ha promovido esta clase de ideas equivocadas y antibíblicas y toman como base algunos escritos extrabíblicos. Uno de ellos es el segundo libro a los Macabeos, en el capítulo 12, versículos 39, que voy a dar lectura para que conozcamos lo que dice este texto. Al día siguiente, dice, buscaron a Judas para ir a recoger los cuerpos de los muertos y a sepultarlos con los suyos en los sepulcros de sus padres. Bajo la túnica de cada muerto encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jamnia, prohibidos por la ley a los judíos. Comprendieron entonces por qué habían muerto. Todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez, que saca a luz las acciones más secretas. Y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. El catolicismo romano toma esta clase de textos como inspirados por Dios y de ahí extrae enseñanzas como el hecho de que se puede interceder por los muertos, porque creen en un purgatorio donde las almas de los muertos pagan por ciertos pecados no perdonados, y las ofrendas colocadas el 1 y 2 de noviembre pueden aligerar el peregrinaje de esas almas en el más allá. Y esta es la razón de las ofrendas. Y como parte de esas ofrendas se coloca pan de muerto. Nuestra sociedad mercantil ha hecho de este pan algo comercial. Prácticamente ya se ha convertido en un negocio, porque hoy en esas fechas se hacen miles o millones de panes que tienen un decorado de huesos de muerto y calaveras de azúcar de dulce para los niños, como parte de los adornos. Y entonces llega la fecha y vas al mercado y ahí están los panes de muerto y están las calaveritas de azúcar, y alguno de tus familiares dice: ¿quieres comprar? ¿Cuál es la respuesta que vas a dar? La iglesia de Corinto fue una de las más grandes de su tiempo. Corinto era una ciudad cosmopolita, llena de comercio mundial, puerto de enlace entre Asia y Europa, situada estratégicamente al sur de la península griega, y era una ciudad con grandes edificios públicos y monumentos. Y el imperio griego en realidad comenzó como un imperio allá en el siglo IV con el gobernante Filipo. Y a la muerte de Filipo lo sucedió uno de sus hijos, Alejandro Magno. Y Alejandro Magno hizo de Corinto, de esa península, una gran ciudad.
Ya en el año 46 a.C., Julio César la edificó todavía más esplendorosa e introdujo en las avenidas principales monumentos de las principales deidades. Corinto, al igual que Atenas, que estaba a algunos kilómetros, era una de las principales ciudades. Incluso para el tiempo del apóstol Pablo, años 50 después de Cristo, ya era la capital de Acaya. En Hechos 18 menciona que Pablo llegó ahí como parte de su viaje misionero y conoció a un judío llamado Aquila y a su esposa Priscila, que se dedicaban al mismo negocio que él, es decir, eran edificadores de tiendas, trabajaban las telas para hacer tiendas. Y se quedó con ellos a trabajar, y esto le permitió que los fines de semana Pablo fuera a la sinagoga a predicar el evangelio. Y la mayoría de los judíos rechazaron el mensaje de Pablo, pero cuando él comenzó a tener ciertas dudas si debía continuar ahí, recibió una revelación del Señor, que se encuentra ya en Hechos 18, versículo 10, cuando Dios le dijo: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, así que no temas y habla. Y esto le dio confianza para seguir predicando el evangelio, y esto llevó a que Pablo estuviera ahí año y medio, instruyendo a la nueva iglesia, transmitiéndole las enseñanzas bíblicas. Pero después de ese tiempo dejó la iglesia y fue hacia otras ciudades, y estando en Éfeso, Estéfanas, Fortunato y Acaico, parte de los miembros de la iglesia de Corinto, hicieron el viaje para decirle a Pablo que la iglesia tenía muchos problemas y que les diera instrucciones para resolverlos en su regreso a Corinto. Las cartas que tenemos del apóstol Pablo a Corinto son parte de un conjunto de cartas. No tenemos todas, tenemos referencia de 4 cartas, pero solo tenemos aquí 2, y aunque son solo 2, si se dan cuenta, son las más abundantes en cuanto a revelación para las iglesias. La primera carta tiene 16 capítulos y la segunda 13, y estos 29 capítulos en total dan instrucción a la iglesia de Corinto, pero en realidad no solo era para ella. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 17, Pablo nos dice ahí que, dice el 4:17, dice que he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. En el capítulo 7, versículo 17, si ven ahí, dice: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Y si vas hasta el capítulo 14, versículo 33, nota cómo al final de ese versículo hace un señalamiento muy importante, cuando dice: como en todas las iglesias de los santos. Las instrucciones que tenemos en la palabra de Dios y aquí en las cartas a Corinto son instrucciones para todas las iglesias del primer siglo y también para las iglesias de nuestro tiempo, para las iglesias de todos los siglos. Estas instrucciones son también para nosotros. Lo que tenemos aquí entonces son mandamientos e instrucciones sobre la manera en que una iglesia cristiana debe desarrollarse en cada área. El punto es llegar a la madurez, al estándar o a la estatura del varón perfecto. Allá en Efesios capítulo 4 lo menciona. Ahora, si hacemos un recordatorio rápidamente, en los capítulos 1 y 4 se trataba de evitar las divisiones en la iglesia y mantener la unidad espiritual. Y lo que esto indicaba es que la iglesia, en el momento en que aplicara estas instrucciones, la iglesia iba a madurar. Es decir, evitar las divisiones en la iglesia y mantener la unidad espiritual es una señal de madurez. Capítulo 5, apartarse de la fornicación e inmoralidad, es decir, vivir en pureza sexual, es una marca de madurez en la iglesia. Capítulo 6, saber reconciliarse en los conflictos con otros hermanos dentro de la iglesia es una señal de madurez. Capítulo 7, el que acabamos de estudiar, cuando los matrimonios saben reconciliarse, saben resolver sus situaciones y los solteros están dedicados a las cosas del Señor, es una señal de madurez. Bueno, espero que después de estos 33 sermones que hemos llevado hasta ahora,
hayamos aprendido algo de cada uno de estos capítulos y estemos madurando. Porque este es el propósito, este es el objetivo aquí, la madurez de la iglesia cristiana. Y ahora tenemos que ir al capítulo 8, donde tenemos otra área de madurez, otra área, otra oportunidad para la iglesia. Una oportunidad en un área sumamente importante: los alimentos. Los alimentos dedicados a los ídolos. ¿Es lícito comer alimentos que fueron preparados con motivo de una festividad pagana? ¿Es lícito? ¿Está permitido? ¿Es correcto comer alimentos que están relacionados con rituales paganos e idolatría? Vamos al capítulo 8. En los primeros 3 versículos vamos a enfocarnos esta tarde en responder estas preguntas. Capítulo 8, mírenlo ahí en sus Biblias cuando dice ahí la palabra: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Hasta ahí, perdón. Está bien, así. Está bien. Sí, está bien. Espero que podamos avanzar. Okay. Entonces, el capítulo 8, 9 y 10, mírenlo ahí, den un vistazo a sus Biblias mientras me dan cuerda. Capítulo 8, 9 y 10. Gracias. Podemos notar, capítulo 8, 9 y 10, que estos 3 capítulos hablan acerca de temas que tienen que ver con los alimentos sacrificados a los ídolos. Ahora, para comprender este pasaje, necesitamos entender el contexto religioso y social del primer siglo. Y esto comenzó en Hechos 11. Vayan allá en sus Biblias, en Hechos 11. Hechos capítulo 11. Observen conmigo ahí en los primeros 3 versículos. Gracias, hermano. Cuando dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Vayan por favor hasta el versículo 11, cuando dice ahí: he aquí luego 3 hombres llegaron a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. ¿Observan? Y dice: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esta salvación para los gentiles era el cumplimiento de muchas promesas, no solamente del Señor, como lo menciona ahí, sino del Antiguo Testamento. Por ejemplo, allá en Isaías capítulo 42, el profeta habló acerca de lo que iba a suceder en los postreros tiempos. En Isaías capítulo 42 dice la palabra ahí en el versículo 1: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. En el versículo 6, ahí mismo: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz, ¿de quiénes? De las naciones. Y si ven en el capítulo 49, en el versículo 6,
van a notar otra declaración similar. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones. Está hablando ahí el profeta a Babilonia. Todo el Antiguo Testamento da sombras de que vendría una revelación mayor que sería luz para todas las naciones, es decir, no solamente para Israel, no solamente para la nación la cual Dios se reveló en el Éxodo. Dios había dado ya adelantos de lo que sería la salvación mundial. Y cuando la salvación comenzó a llegar, ahí en Hechos 11, los apóstoles y los ancianos y los cristianos comenzaron a preguntarse qué es lo que estaba pasando. Y entonces se llevó a cabo el concilio de Jerusalén. Y en este momento los apóstoles y ancianos se reunieron para debatir y hablar acerca de lo que Dios estaba haciendo. Ahora, ha habido varios concilios en la historia del cristianismo, alrededor de 7. Pero este es el concilio más importante porque trataba de responder una pregunta: ¿qué se necesita para ser salvo? Los apóstoles se reunieron, Hechos capítulo 15, si van ahí en sus Biblias, para responder esta pregunta. Y miren conmigo ahí en Hechos 15, versículos 1 y 2, cuando dice que entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Esto trajo entonces un concilio, una reunión de los hombres, de los líderes de la iglesia cristiana del primer siglo para resolver la pregunta: ¿qué se necesita para ser salvos? Y en el versículo 5 se amplía la información cuando dice que algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Había una gran confusión porque ciertamente la salvación había llegado en primer lugar al pueblo de Israel. Cristo y los apóstoles fueron a predicar primero a la casa de Israel, pero ahora los gentiles, hombres que venían del paganismo, estaban convirtiéndose y no sabían entonces cómo tratar esta situación. Es decir, ellos, ¿qué debían hacer? ¿Debían circuncidarse? ¿Debían observar la ley de Moisés? ¿Cómo era el asunto? Capítulo 15, versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, dijo Jacobo aquí, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 4 requisitos morales que se establecieron ahí para los gentiles convertidos. Ahora noten en el versículo 19 la frase que no se inquieten. ¿La ven? Esta significa no poner obstáculos en el camino. A una persona que va, a un viajero que va en el camino, no tener ningún estorbo. Entonces la decisión de los apóstoles y ancianos fue que el cumplimiento de la ley y las prácticas de circuncisión y otras relacionadas con la ley de Moisés no eran requisito para salvación. Y esa fue una decisión sabia y correcta, porque estaba en concordancia con otros pasajes de los evangelios. Por ejemplo, en Juan 3:36, si ven conmigo ahí en Juan 3:36, el Señor está diciendo: el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. La salvación es solamente por creer en Cristo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Ahora, si ven ahí en el capítulo 5, versículo 24, capítulo 5, versículo 24, otra declaración del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Vida eterna. ¿Te das cuenta? La salvación es por la fe en Cristo. Ya recuerdas seguramente Efesios 2:8, ¿cierto? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Los apóstoles y ancianos entonces trataban de evitar todo el trasfondo religioso de un pueblo judío que había sido instruido por los fariseos. ¿Y te acuerdas cómo ellos en el legalismo afirmaban que era necesario cumplir una serie de requisitos de la ley de Moisés para poder alcanzar la salvación? El Concilio de Jerusalén determinó una cosa: la salvación es solamente por la fe en Cristo. Entonces, ¿qué de los mandamientos que los apóstoles determinaron en el versículo 20? Ellos determinaron que se abstuvieran de estas 4 prácticas. Y estas 4 prácticas del versículo 20, si todavía continúas ahí, estas 4 prácticas eran violaciones de la ley de Moisés. ¿Cómo podemos entonces comprender que ellos están diciendo solamente que no hagan esto? Bueno, necesitamos aclararlo, y si lo podemos hacer cuando vemos el versículo 29, ahí en Hechos 15, versículo 29, míralo conmigo. Regresa ahí ese pasaje cuando dice otra vez, repitiendo estas instrucciones. En el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, mucha atención, si os guardareis, bien haréis. ¿Observan? Los apóstoles y líderes estaban mencionando estas prohibiciones éticas o morales como parte del contexto en el cual se encontraban, porque el libro de Hechos no es un libro prescriptivo, no es como una receta del doctor donde está ahí la medicina que te debes tomar. Es un libro descriptivo, describe lo que sucedió en ese momento, y los apóstoles sabiamente estaban dando estas prohibiciones éticas o morales porque ellos vivían en un contexto judío. Y si los gentiles no se apartaban de estas prácticas, esto traería un gran escándalo con los judíos, y los judíos incluso dudarían de que realmente habría esa salvación. En otras palabras, los apóstoles estaban dando 4 pilares de la moralidad cristiana. Les estaban diciendo estas 4 cosas son muy importantes como parte de su libertad cristiana. Y recordándolas solamente para tenerlas ahí en mente, versículo 20, otra vez: contaminación de los ídolos, fornicación, ahogado y sangre. Cuando llegamos a la iglesia de Corinto, había ahí en su mayoría gentiles. La iglesia de Jerusalén se conformó de judíos, pero luego los gentiles comenzaron a creer en Cristo, y la primera iglesia de Antioquía era de gentiles. Y luego en su primer viaje misionero, Pablo fue a Galacia, y allá estaban las varias iglesias que eran de gentiles. Y luego en el segundo viaje misionero saltó a Macedonia, y allá estaba Tesalónica, y estaba Filipos, y estaba Berea, y en la parte sur estaba Corinto. Y todas esas iglesias eran de gentiles. Habría algunos judíos ahí, pero en su mayoría eran gentiles. Entonces, ¿qué con estas prácticas? Bueno, estaban llegando los gentiles a la iglesia, y si los gentiles participaban de estas prácticas, argumentando que tenían libertad en Cristo, esto iba a causar un conflicto tremendo con las iglesias de judíos. Habría entonces un doble estándar de salvación o de moralidad. Entonces la iglesia de Corinto estaba en una situación complicada, pero debía, y por eso es que a través de la carta que envían al apóstol Pablo, a través de Estéfanas y los otros hermanos, necesitaban respuestas. Además, deben saber lo siguiente: la iglesia de Corinto estaba en una ciudad tremendamente idólatra, estaba saturada de paganismo.
Si tú fueras un turista en Corinto, en aquel tiempo, y preguntaras acerca de visitar los principales lugares de la ciudad, y entonces el guía de turistas te diría, mira, en primer lugar, te puedo ofrecer llevarte al puerto de Lequeo, donde hay un santuario a Poseidón y hay una imagen suya de bronce. Luego iríamos al puerto de Cencreas, ahí hay un templo de Afrodita, la diosa del amor, para que te vaya bien en los amores. Y ahí hay una estatua de mármol y una estatua de Poseidón de bronce. Eso significa que cuando vayas en barco, todo va a estar bien. Un santuario de Asclepio y otro de Isis. Después iríamos a la ciudad, en la ciudad hay un bosque sagrado de Craneón, con un recinto de Belerofonte, un templo de Afrodita Melenide y la tumba de Lais. Todos esos son dioses griegos, o eran dioses griegos. El ágora, podemos ir después ahí, donde está la plaza pública de la ciudad, ahí está la famosa estatua de Artemisa Efesia. También está un templo de Tique, que es el dios de la fortuna. Si quieres que te vaya bien, tienes que visitar ese lugar. Un santuario de todos los dioses, donde están también estatuas de Poseidón, de Apolo, de Afrodita, de Hermes, de Zeus, de Atenea y las musas, y el templo de Octavia. Luego iríamos en el camino a Lequeo, hay dos carros dorados sobre los que están representados ahí Faetón y Helios, además de una estatua de bronce de Heracles, una estatua de Hermes sentado en un carnero y otra estatua de Poseidón y Leucotea y otra de Palemón sobre un delfín. No puedes perderte nada de eso, por cierto. La fuente Pirene es otro de los lugares llamativos de Corinto. Junto hay una estatua de Apolo y a un lado está una pintura de Odiseo. En el camino desde el Ágora hasta Sición hay un templo y estatua de Apolo, y también no puedes dejar de visitar la fuente de Glauce y una supuesta tumba que dicen que es de los hijos de Medea. El santuario de Atenea, también el gran gimnasio, no puedes dejar de ir ahí, por supuesto solamente si eres hombre, porque ahí solo asisten hombres que hacen ejercicio desnudos y sin ninguna pena por el cuerpo humano, porque aquí en Corinto valoramos tanto el cuerpo que no hay ninguna clase de vergüenza y pena. Ahí está el famoso templo de Zeus, el dios de todos los dioses. Y finalmente, si todavía tienes un poco de fuerzas, tienes que ir al Acrocorinto. Están dos recintos sagrados de Isis, dos recintos de Serapis, altares de Helios, un santuario de Ananké y Bría, un templo de la madre de los dioses, un templo de Demeter, de Coré, el templo de Moiras, un santuario de Hera Bunea, un templo de Afrodita, imágenes de varias diosas y una fuente de donde procede el agua de la ciudad. ¿Tomas el tour? Todo Corinto era un megacentro de idolatría y adoración pagana. La nueva iglesia ahí estaba tratando de andar en la fe en Cristo en medio de toda esa influencia. Pero la adoración pagana continuó en quienes rechazaron el Evangelio. Incluso recuerda que algunos de ellos se introdujeron en la iglesia tratando de destruirla. Y continuaba toda esta clase de adoración. Y por cierto, la adoración de todos estos dioses incluía regularmente grandes banquetes, comidas y bebidas embriagantes y excesos de inmoralidad. Todo esto era parte de lo que los gentiles, cuando vinieron a Cristo, entraron en la iglesia y creyeron en algún momento que esto también deberían traerlos a la nueva fe. Y algunos nuevos cristianos que estaban llegando ahí decían: bueno, yo ya he creído en Cristo, tengo libertad para poder comer de esa comida, yo ya tengo una fe, no voy a ser condenado por eso. Y entonces esto, al llegar a la iglesia, esto confundía a los corintios que estaban ahí. Y en el capítulo 6 ya tratamos el asunto de las relaciones inmorales, ¿recuerdan? Y ahora en el capítulo 7 Pablo habló de cómo cada uno tenga su propia esposa por causa de las fornicaciones, rechazando toda esa clase de relaciones. Pero ahora en el capítulo 8 dice, una de las prácticas es esta. Y dice ahí en el capítulo 8, si regresan a su
a su pasaje central en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Parece que esta era una de las preguntas que los corintios tenían para que Pablo les respondiera. ¿Hay libertad en Cristo o debemos abstenernos? ¿Podemos comerlos o nos contaminamos? ¿Le entramos a las chuletas a la Afrodita? ¿Podemos comer el pan estilo Zeus o nos contaminamos? Este tema o estas preguntas estaban en la mente de los corintios y son preguntas que regularmente están en la mente de muchos cristianos hoy. ¿Podemos comer del pan, de las calaveritas de azúcar? ¿Podemos comer del pan que se vende en la feria en honor a San Benito, a San Antonio? ¿Qué? Bueno, había un grupo de corintios que decían, no importa, podemos comer de todo, tenemos libertad en Cristo, sabemos que esas cosas no afectan nada a nuestra vida espiritual. Incluso en el versículo 1 observen, el apóstol Pablo hace eco de estas declaraciones cuando dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Había algunos ahí que estaban diciendo, nosotros tenemos conocimiento de la palabra y no tenemos problema. Incluso la palabra nos alienta a tener conocimiento, y el conocimiento es sumamente importante porque es la base de la fe y del crecimiento espiritual. Allá en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 9, si ves conmigo, Filipenses capítulo 1, versículo 9, vas a notar ahí que el apóstol Pablo en sus oraciones dice que pide que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo, ¿qué? Conocimiento. El conocimiento es bueno, es importante, incluso es la base de la práctica. El conocimiento es la base de la fe, conocer el Evangelio para creer en el Evangelio y ser salvo por el Evangelio. Conocer las doctrinas espirituales para entender la vida cristiana y vivir en obediencia a Dios. El conocimiento es sumamente importante. El conocimiento es exaltado en la palabra como la base para entender a Dios, para conocer las verdades profundas de las Escrituras. Incluso no puedes conocer, no puedes entender lo que Dios quiere para tu vida si no tienes conocimiento. En otras palabras, en pocas palabras se ha mencionado así, teología correcta, práctica correcta, y la teología solamente puede ser conocida, ¿cierto? Debe ser conocida. Ahora, en la iglesia cristiana hay cristianos con mucho conocimiento, sin duda, conocimiento profundo de las Escrituras, de las doctrinas, cristianos que tienen varios años en el caminar en Cristo, que tienen bastante conocimiento de todas las materias bíblicas. Pueden hablar no solamente de bibliología, sino de soteriología, neumatología, de angeliología, de cristología, de escatología, y pueden ellos en algún momento hablar de cualquier doctrina. Y si llegas a Apocalipsis, hay cristianos que pueden hablar de las diferentes posturas apocalípticas y el amilenialismo y el postmilenialismo y el premilenialismo y de las doctrinas de la gracia y de las doctrinas arminianas. Y hay cristianos con mucho conocimiento, fuertes de alguna manera en el entendimiento de las Escrituras. Pero hay cristianos que también son débiles en el conocimiento de las Escrituras. Hay cristianos, tampoco lo podemos negar, con poco conocimiento, que aún no tienen conocimiento de muchas de las cosas necesarias de la vida cristiana. Que las doctrinas, por ejemplo, de la soteriología, doctrinas de la salvación, no les son del todo comprendidas. Que las doctrinas acerca de los ángeles y demonios, acerca del liderazgo de la iglesia, acerca de la lucha con el pecado, no es completamente entendida. Podríamos decir en cierto aspecto, en términos de conocimiento, que hay adultos y hay bebés, que hay adultos y hay niños. Y entonces, cuando estamos en la iglesia de Corinto, es así también, como en toda iglesia, con cristianos con mucho conocimiento y cristianos con poco conocimiento. Y entonces el apóstol Pablo, inspirado por Dios, da un principio que es
fundamental en la aplicación de estos temas. Ahí en el versículo 1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo lleva la mente a un principio fundamental, a una actitud necesaria en la vida cristiana. ¿Cuál es? El amor. El amor. El conocimiento es útil, dice. Es bueno, es necesario. Incluso lo dice ahí, todos lo tenemos. Ustedes lo saben, lo tienen. Pero se necesita algo más. Se necesita el amor. Todos sabemos, está diciendo Pablo en el contexto, que estas comidas son ofrecidas a los dioses falsos. Todos sabemos que esto es parte de la idolatría. Todos sabemos que esas comidas son pensando en el santo o en la Virgen de Tlaltenango. Todos lo sabemos. Y sabemos que cuando se levanta la fiesta y la feria y todo está ahí, todos los alimentos que se están vendiendo ahí, las personas tienen en mente, los vendedores y todos los que organizan tienen en mente en hacer eso en honor de la Virgen o del santo. Pablo dice, lo sabemos. Pero dice algo más. El conocimiento de eso es insuficiente. Es insuficiente. Requiere amor. Porque el amor edifica. Porque el amor piensa en otras personas. Porque el amor del que habla la Biblia es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y ese es un amor sacrificial. Es el interés que se desarrolla al pensar en lo que es bueno para quién. ¿Solamente para mí? No, para los demás. El amor edifica porque el amor te lleva a pensar qué es lo que debo hacer que sea bueno y agradable para los otros. El conocimiento, incluso dice ahí por sí solo, ¿qué hace? Se envanece. Y esto es lo que estaba pasando con los corintios. Ya desde atrás, vean en el capítulo 4, versículo 18, observen cómo el apóstol le dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos y nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Está hablando de una manera sarcástica para mostrarles que ellos estaban en una actitud incorrecta. Versículo 18, mas algunos están envanecidos. Capítulo 5, versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. Versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿Observan? No es buena vuestra jactancia. Y entonces Pablo les dice, esta es la clave, el amor. Ya lo mencionó en el capítulo 13, si ves rápidamente, en un capítulo que veremos más adelante, en el versículo 2, cuando dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Es decir, si tienes todos los estudios, miércoles, viernes, varones, padres, y tienes todas las predicaciones y todas las series, pero no tienes amor, ¿qué dice? No tienes nada. Si entiendes las doctrinas, si tienes muchos años estudiando libros y entendiendo las teologías y estudiando de la historia de la iglesia, pero no tienes amor, ¿qué dice? No sirve de nada. Pablo entonces les lleva a esta actitud fundamental, ¿ves? Pablo les lleva a la actitud fundamental y necesaria en la vida cristiana. Porque dentro de la iglesia cristiana, sobre todo en la iglesia profesante, hay cristianos que regularmente no se congregan, y estos cristianos argumentan que ellos conocen. Yo conozco lo que Dios dice, yo conozco lo que dice la Biblia, pero el asunto es que está diciendo Pablo, no es suficiente. Necesitas desarrollar ese conocimiento sobre el carril del amor. El automóvil del conocimiento debe circular en el carril del amor. Entonces va a ser útil. Va a ser útil. ¿Por qué? Porque entonces habrá edificación de la iglesia. Ya esto se mencionó allá en el capítulo 4 de Efesios. Si me acompañan rápidamente, en Efesios 4:11, van a recordar que Dios dio apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Y dice que el propósito, capítulo 4,
dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Observen el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Eso es edificación. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿Cómo? En amor. Cuando el cristiano aplica el conocimiento que tiene a su vida espiritual y lo aplica en el contexto de la iglesia, entonces la iglesia funciona y unos a otros son edificados, y esto trae crecimiento espiritual. Y esto es lo que está diciendo Pablo. La clave es el amor. Tienes mucho conocimiento, qué bueno, gracias a Dios. Has pasado por muchos cursos. Tienes ahí tu maestría en teología, gracias a Dios. Has desarrollado hasta un doctorado en fundamentos de la fe, qué bueno, excelente. Pero necesitas manifestar ese conocimiento en amor. El propósito de Dios, notan, es la edificación mutua, es el crecimiento todos juntos. Ahora, en este sentido podríamos decir lo siguiente: hay una iglesia unida que profesa ser cristiana, una iglesia en todo el mundo que está unida por una profesión cristiana, y algunos de ellos están en la iglesia y otros no están en la iglesia, pero existe una iglesia local, mucho oído esto, una iglesia local con cristianos que han entendido la necesidad de edificar la iglesia, cristianos que han comprendido que su vida espiritual, su conocimiento en su vida espiritual es para el servicio a otros. ¿Entendemos eso? Ahora, escucha, esto es madurez. Esto es madurez. Madurez no son los años como cristiano o cristiana. Madurez no es que entiendas solamente todas las doctrinas o tengas grados de estudio en teología. Madurez es que ese conocimiento, el que tú tienes, lo entiendas y lo apliques en servicio a los demás hermanos. Una iglesia unida en la edificación de unos y otros es una iglesia que madura, exactamente. Una vida cristiana enfocada en el servicio a otros es una vida cristiana madura. Es en este sentido donde no todos los que profesan son cristianos maduros. Es en este sentido donde los cristianos maduros son los que han comprendido Gálatas 5:13. Veanlo en sus Biblias. Gálatas 5:13. Cuando nos dice ahí la palabra claramente, Gálatas 5:13. Vosotros, hermanos, ¿quiénes son vosotros? Nosotros, ¿cierto? A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. Es decir, el amor debe ser el cristal sobre el cual a través del cual se ve toda actividad de la iglesia. El amor debe ser la actitud que mueve todos tus dones y capacidades en la iglesia. La libertad cristiana termina donde la necesidad de otros comienza. Muy importante. Entonces, este es el principio general para todo el capítulo 8, 9 y 10. El conocimiento por sí solo envanece. El amor, el conocimiento sobre la base del amor, con la actitud de amor, ¿qué? Edifica. Entonces, ¿qué tal si durante la semana te visito ahí en casa y entonces dices, oye pastor, fíjate que acabo de comprar un poco de moronga, ¿y qué te parece si la hacemos en pico de gallo? Y entonces, tal vez yo te digo, tiene años que no la pruebo. Excelente, puede ser. A ver qué tal sazón. Pero qué tal si esta semana, bueno, comemos algo y todo delicioso, rico, bueno,
2 días después llega otro hermano a tu casa y le dices, ¿qué crees? Me sobró. Y en ese momento te detienes. Este es hermano nuevo de la iglesia. Este es hermano que apenas está en fundamentos de la fe. Me sobró un poco de leche, ¿te puedo invitar un vaso? Cada actividad lícita es determinada no solo por la libertad que tú tienes de actuar, sino también considerando si esa actividad puede tropezar a otros. ¿Por qué? Porque esos otros pueden ser débiles, pueden ser bebés espirituales. Ahora quiero extender esto, porque sé que tal vez en alguno está ahí la pregunta: ¿qué del maquillaje? ¿Qué de bailar? ¿Qué de escuchar música? ¿Podemos bailar? Bueno, David bailó, ¿cierto? Y lo hizo para Dios. ¿Podemos escuchar música que no sea cristiana? ¿Qué me dices de una cerveza? ¿Qué me dices de una copa de vino? Bueno, en Europa toman más vino que agua, los cristianos. ¿Podemos? ¿Qué hay del café? ¿Qué hay de la coca? ¿Qué tal si decido yo, por ejemplo, venir un domingo en jeans y con una playera y una chamarra de piel? ¿Puedo? ¿Es pecado? La Biblia no dice nada de eso, ¿cierto? Podemos ser más extensos. ¿Puedo ver películas de terror? ¿Puedo ir a ver la de Halloween que está ahorita en el cine? ¿Puedo ir a un concierto de Maluma? ¿Puedo hacerme un tatuaje? Me voy a tatuar el Salmo 23. ¿Cómo decidimos? ¿Qué hacemos? ¿Dice algo la Biblia? ¿Prohíbe la Biblia? ¿Dice ahí la Biblia, no podrás bailar en la fiesta de 15 años de tu sobrina? No lo dice. Dice ahí la Biblia claramente, no puedes tomar una cerveza de esta marca, aunque sea Corona y Victoria, que parece que son bíblicas, ¿no? No puedes tomar, dice la Biblia, no lo dice. Entonces, podemos. Algunos de los corintios estaban diciendo, sabemos, nosotros tenemos conocimiento, no hay problema, lo podemos hacer. Pero entonces Pablo dice, el amor. Él está llamando a una actitud de humildad, es decir, considerar a otros. Considerar cómo es que tus acciones, en las que la Biblia no son claras y explícitas, cómo es que tus acciones afectan la vida espiritual de otros. Porque el amor te va a hacer considerar y voltear a ver y observar quiénes están ahí en asuntos grises, en asuntos donde la Biblia no prohíbe, quiénes están ahí y si acaso no va a haber ahí todo un tropezadero a causa de mis acciones. Debemos recordar aquí que somos libres como cristianos, 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, y que los pecados en Cristo han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. En otras palabras, nada de esas acciones destruye nuestra salvación, porque nuestra salvación no descansa en lo que nosotros hagamos o no hagamos. Nuestra salvación descansa solamente ¿en quién? En la obra de Cristo. Romanos capítulo 3, debemos revisar este pasaje por si acaso tenemos alguna o surge alguna duda. Romanos 3, versículo 22, cuando dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, ¿cómo? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin, noten, de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Ven eso? Es muy clara la palabra. La salvación es solamente por la fe.
Pero entonces, ¿qué? ¿Hay libertad cristiana para hacer lo que quieras? Sí, pero dice Pablo, sobre la base del amor, sobre la base de considerar cómo esto puede afectar también la vida de otros. Esto es discernimiento, es un llamado a la prudencia para discernir qué de lo que quiero hacer puede tener una implicación de estorbo, un tropiezo espiritual a la vida de los demás. Podemos asistir a cierto lugar, podemos ir a tomar cierta cosa, cierta bebida o comer cierta comida. Hay libertad en Cristo, pero el conocimiento que tú tengas debe estar limitado por el amor a otros. 1 Corintios capítulo 8, ahí en el versículo 9. Este es el versículo clave de todo el capítulo 8, cuando dice, mirad. ¿Observas eso? Esto es, detente y observa, piensa, discierne. Esa ida al cine, esa comida, ese pan de muerto, esa bebida que te vas a tomar, esa fiesta a la que vas a ir, ese lugar al que quieres asistir, mira, observa, piensa, discierne. Y dice en el versículo 9, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Qué es eso? Aquí está la respuesta cuando alguien dice, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por cierto, mal aplicado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, pero mira que tu libertad no sea un tropiezo para los demás. ¿Cómo puedes evaluar eso? Solo con amor. Solo cuando en tu corazón piensas en cómo tu libertad puede afectar la conciencia de otros. Solo cuando piensas que de lo que yo pueda hacer, qué es lo que pueda tropezar, estorbar o confundir a los demás. Observen que en Hebreos capítulo 12 hay una exhortación también muy importante acerca de esto, cuando dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, observen ahí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Observen la distinción del peso con el pecado. ¿Qué es ese peso? Ese peso son actitudes, acciones que pueden estar estorbando tu carrera en la vida cristiana. Es decir, una persona en el primer siglo que participaba en los Juegos Olímpicos era una persona que tenía que correr lo más ligera posible, como hoy. Es decir, tenía que utilizar tal vez algún short y una playera que no fuera muy pesada, y si usaba un calzado que fuera muy pesado, esto iba a detener la carrera, lo que sucede hoy en día, ¿cierto? Los corredores hoy en maratones, por ejemplo, utilizan tenis, ya no utilizan calcetas para no llevar ese peso, utilizan un short muy corto de telas sintéticas que son muy ligeras y también una playera sin mangas para que no pese. Todo lo que ellos llevan tiene que contribuir a que vayan lo más rápido posible. Y esta es la imagen. Quita todo aquello que pueda hacer tu caminar en la vida cristiana algo pesado. Quita todo aquello que pueda detener o estorbarte. Actualmente la gente que está en la tecnología del atletismo, por ejemplo, está pensando en esto, y últimamente han inventado un reloj para los corredores que les da todas las clases de funciones que ellos necesitan. Mide su ritmo cardíaco, el tiempo y todo lo que está pasando en su cuerpo. Pero este reloj solamente pesa 39 gramos. ¿Para qué? Ligero, para que esto no traiga, para que no estorbe la velocidad del atleta. Esto es lo que está diciendo aquí. Quita todo aquello, toda práctica que estorbe tu vida espiritual o la vida espiritual de otros. Es lícita para ti, pero tal vez no edifica. Pero a mí no me estorba, pero sí tal vez a los demás. Sumamente importante aquí. Ahora, algunos toman la bandera de la libertad para hacer cosas que no deben, no porque estén mal, sino porque tropiezan a otros. Y podríamos nosotros en algún momento caer en ese pecado. Yo ya fui salvo,
ya dijo el pastor que no pierdo la salvación por nada que haga, entonces este fin de semana es mi cumpleaños, comamos y bebamos que un día moriremos, ¿no? Y algunos hasta son bíblicos porque dicen, no, la victoria en Cristo, ¿no? Y la corona, porque vamos a las coronas celestiales. Cuidado. Tienes que considerar siempre este principio en las decisiones que tomas. En Romanos capítulo 14, versículo 13, mira conmigo cómo nuevamente se hace esta exhortación. Romanos 14, versículo 13, cuando dice también el apóstol Pablo, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Mira, ¿ves eso? Y esto es lo mismo que en el capítulo 10 de Corintios. Ahora ve hasta allá otra vez, capítulo 10 de Corintios, cuando dice, a partir del versículo 23, hay toda una explicación que después estudiaremos y solo la mencionamos ahora. Cuando dice, todo me es lícito, pero ¿qué? No todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, ¿qué? Comer, ahí está. Es la libertad cristiana. Lo que quieras comprar, cómpralo, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. ¿Por qué? Si el pan queda pero delicioso, riquísimo, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Te das cuenta? Sabiduría espiritual, discernimiento, evaluación de las circunstancias, de la situación. Piensa ahí cómo lo que quieres hacer puede traer un tropiezo, no solo a tu propia vida, también a la vida de otros. Y hoy tenemos un problema serio, y también algunas veces dentro de la iglesia, que algunos dentro de esta libertad cristiana solamente consideran su propia preferencia, van a aquel lugar, asisten acá, comen o toman esto y luego toman la práctica muy común ahora de ¿qué? De publicarlo. Y al publicarlo, eso es como las fichas de dominó, un tropezadero completo, porque todo se da. Y ahí tal vez pones, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero hay una gran inmadurez ahí. Hay una gran inmadurez, además de que se está aplicando ese versículo fuera completamente del contexto. Tomar decisiones entonces, ¿cómo? En base a lo que es bueno para ti y para los demás. Esa es la clave de la madurez espiritual. Porque cuando tomas así las decisiones, apuntas a la cúspide de la pirámide de la práctica cristiana. El segundo gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, en el versículo 2, dice ahí la palabra, el apóstol Pablo, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Esto hace un llamado a la humildad, un llamado a la reflexión, al examen personal, entendiendo que todavía, aunque tú tienes cierta convicción para comer o tomar algo, esto aún no sabes cómo esto puede traer una consecuencia en las vidas de otros, de tu propia familia o de los hermanos de la iglesia. Tomar decisiones en base a lo que es bueno para mí y para los demás, sí, eso es madurez espiritual. Madurez espiritual es considerar al prójimo, actuar en base a el beneficio que trae a los demás. Y esto lo puedes aplicar a todas las áreas de la vida, a todas las áreas de la vida.
¿Puedo yo en algún momento, por ejemplo, decir, bueno, hoy voy a llegar tarde a la iglesia? Voy a llegar tarde, siempre llego temprano. Hoy voy a llegar tarde, ¿puedo hacerlo? ¿Sí? ¿Me dan permiso? Sí, sí puedo hacerlo. Pero ¿cómo eso puede causar un impacto en mi testimonio hacia los demás hermanos? ¿Te das cuenta? No solamente es una cuestión donde puedo o no puedo, me siento bien o no, sino cómo esto puede traer un impacto o está trayendo un impacto a la vida de otros. Si tú lo comprendes y lo evalúas sobre la base del amor, vas a decir, voy a llegar a tiempo, voy a hacer estas cosas o no voy a hacer esto, me voy a abstener de esto por amor a mis hermanos. Eso es madurez espiritual. ¿Y cómo puedes hacer eso? Solamente cuando tienes la motivación correcta. Y quiero terminar dándote esa motivación. Y es esta: Cristo pagó en la cruz por tus pecados. Cristo, el Hijo de Dios, vino como rey. No, Él podía haber venido como rey, pero vino como siervo, vino como un servidor para dar su vida por los que habían de creer en Él. Él podía haber venido como un soberano Dios y destruirnos a todos nosotros, y Dios seguiría siendo justo. Pero Él vino para servir y para dar su vida. ¿Y por qué lo hizo? Porque actuó con amor. Porque Él pensó, ¿cómo es que su vida podría ser de honra y gloria para Dios y de bendición para ti? Y en su sabiduría perfecta vio que la manera era la siguiente: abstenerse temporalmente de venir como rey con toda su gloria y sus ángeles, huestes celestiales, y destruir a todos los impíos. Y prefirió sacrificar temporalmente ese derecho para venir como siervo y actuar con amor y dar su vida en una cruz y pagar por tus pecados. Ahora Él te manda que actúes como Él. Ahora Él nos manda que actuemos en la misma humildad, interesándonos también en las necesidades de otros. Filipenses capítulo 2. ¿Has puesto tu fe en Él? ¿Has creído en Cristo como tu Salvador? Ahora estás considerando las conciencias de tus hermanos por amor a Dios y a ellos, en lo que quieres hacer, en la manera en que estás viviendo tu vida cristiana, en la manera en que tú te estás comportando como cristiano. ¿Estás considerando el testimonio que estás dando a otros? Eso es madurez espiritual. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo en el que hemos aprendido de tu palabra la importancia de evaluar nuestras propias vidas y lo que estamos haciendo para bendición de nuestros hermanos. Gracias porque a través de tu palabra podemos ver el llamado de humildad que nos haces. Y te damos gracias porque a través de Cristo Jesús ahora hemos adquirido esa salvación solo por la fe y la libertad cristiana para hacer todo aquello que dispongamos. Pero ahora también danos, Señor, sabiduría, entendimiento, y haz de nosotros una iglesia madura. Haz de cada uno de mis hermanos que están aquí cristianos que evalúen su vida y sus acciones a la luz de este amor sacrificial. Padre, danos sabiduría para que apliquemos esto en nuestra vida y para que así todos juntos crezcamos a la imagen de tu Hijo, y que unidos entre sí podamos edificarnos en el amor de nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de adoración que ha sido de gran bendición. Gracias por el servicio de quienes están ahí en los diferentes ministerios. Gracias por quienes nos visitan, y te damos gracias porque podemos hoy ser edificados con tu palabra. Te pido que des sabiduría a mis hermanos para que en el resto de estas semanas, particularmente en las festividades que en nuestra sociedad, dales discernimiento para saber en qué es lo que deben participar y en qué no, en qué deben abstenerse. Padre, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.